Buenas noches, mis queridos hermanas y hermanos en la fe. Buenas noches, mis amigos y mis amigas. Estamos una vez más juntos aquí para meditar en la palabra de Dios, abrir las Sagradas Escrituras y poder meditar en la palabra del bendito. Así es que quiero darles una vez más la bienvenida a todos mis queridos amigos, nuestros buenos amigas y hermanos, hermanas en la fe, los migrantes y todas las personas que siempre están con nosotros a través de los canales que tenemos y siempre están también comentando, dando like, compartiendo el mensaje que es algo muy importante para nosotros y especialmente para mí, el que compartamos el mensaje, podamos llegar a muchas personas con la reflexión de la palabra de Dios, con la meditación de la Santísima Palabra, o como se llama nuestro programa, Dios habla hoy. Así es que esperemos que el Dios omnipotente nos hable en este día también. Le agradecemos al Señor por darnos esta enorme bendición de estar juntos y juntas. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Y bienvenidos, hermanos en la fe, en medio de todo lo que puede estar pasando aquí en la nación, en el mundo, en el país. Y bueno, tenemos que nosotros seguir creyendo, seguir alabando, seguir glorificando a Dios y no claudicar. No vamos a claudicar. Vamos a seguir pregonando que Jesucristo es el Señor. Vamos a seguir meditando en la palabra del Todopoderoso. Vamos a seguir abriendo las Escrituras y meditando. Son maravillosas en medio de cualquier circunstancia difícil que podamos vivir. Nada más hermoso que escuchar la palabra, la sagrada palabra del Dios de amor y de misericordia que nos ha dado su ley, sus mandamientos, sus estatutos. Así es que yo sí la invito a mi amiga, a nuestras hermanas en la fe, a seguir perseverando, a seguir luchando y cada día fortalecernos. La palabra del Señor nos da eso, fortaleza. Todos tenemos esos momentos difíciles donde nos desalentamos, a veces un poco nos desanimamos, y cuando vemos las circunstancias muy difíciles, como que también a veces nos quiere agarrar el desánimo, pero hay que reprender en el nombre de Jesús y recordar lo que el Señor le dijo un día a Josué, que ya lo sabemos, ¿no? Yo ni siquiera leí este pasaje, pero lo quiero leer ahora mismo para todos ustedes, mis queridos hermanos, hermanas en la fe y mis buenos amigos. El Señor le dijo un día, Josué tenía una tarea que se le había encomendado el Dios del cielo. Él le había llamado a ser el sucesor de Moisés. Y vaya qué misión que tenía. Él tenía que llevar al pueblo a la tierra prometida. Era él quien tenía que repartir la tierra que el Dios del cielo les había dado por heredad al pueblo hebreo, y quien fue el asignado o la persona designada por Dios para tal encomienda, tal tarea, fue Josué. Dios lo llamó a Josué. No creo que era fácil lo que Josué tenía que hacer. Creo que se necesitaba de mucho carácter, de mucho valor, de mucha fortaleza. Y todo eso solamente Dios lo da. Cuando nosotros decaemos, nos desanimamos, cuando vemos las cosas difíciles, tenemos que siempre recordar que nuestro Señor está ahí con nosotros por encima de cualquier cosa. Hay momentos que no lo sentimos al Señor. Pareciera como que el Señor me ha dejado, estoy solo, estoy sola, pero no. No estamos solos. El Señor nos ha dicho, yo no los voy a dejar. Dios no nos va a desamparar. Así le dijo el Señor a Josué. Mire, aquí en Josué capítulo 1, el versículo
el versículo 1 en adelante. Mire, dice en capítulo 1 del libro de Josué, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Dios o siervo de Jehová, que Dios le habló a Josué, era el servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Este es el versículo 2, el que estoy leyendo ahora. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahí está la tarea. Aquí está lo que el Señor le encomienda a Josué. Levántate, le dice, mi siervo Moisés ha muerto, Josué. Ahora, tú pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mire qué maravilloso. El Señor le dice a Josué: levántate, Moisés. Como si decimos, manos a la obra. Es la hora de empezar. Tienes que empezar a trabajar, Josué. Así es que vamos, manos a la obra. Levántate, pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, y vas a llevarlo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En el versículo 3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Yo les voy a dar todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, yo se los voy a dar a los hijos de Israel. Así es que levántate, Josué, no hay tiempo que perder. El Señor Jesucristo dijo, me maravillo de ver que el Señor rápidamente lo llama a Josué a poner manos a la obra. Levántate, ya vamos. El Señor Jesucristo decía y dice en su palabra: mi Padre trabaja, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así es que, bueno, aquí no lo tengo, pensé que estaba aquí en el Evangelio de Juan capítulo 4. Dice que entre tanto los discípulos del Señor, en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 31 dice, le rogaban al Señor Jesús y le decían: Rabí, maestro, come. Entonces Jesús les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Se preguntaban, pero el Señor no hablaba de la comida física. Él estaba hablando de la comida espiritual. Él tenía que dar de alimentar. Mientras los discípulos estaban preocupados por la comida física, le decían: Rabí, maestro, come. El Señor Jesucristo les decía: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Es la comida espiritual, es la palabra de Dios, la que nos da esa fortaleza para que nosotros podamos emprender la tarea cada día y hacer lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Y los discípulos, cuando Él les dijo: yo tengo, dice, una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos comenzaron a decirse: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega, para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Escuchó lo que dice el Señor? Mi comida, Jesús les dijo, cuando ellos le dijeron: maestro, come, ¿le habrá traído alguien de comer al maestro? Pero el Señor Jesucristo les dijo: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Y luego Jesús en el 34 les decía: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
¿Cuál era la comida de lo que él les estaba hablando a sus discípulos? No era la comida física. En el cuerpo humano, él también necesitaba, como todos, alimentarse, comer. Pero él les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es mi comida? Dice Cristo. Es que yo tengo que hacer la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo envió? Dios. Por lo tanto, lo que él estaría diciendo es, yo tengo que hacer la voluntad de Dios o la voluntad de mi Padre y tengo que acabar su obra. Qué lindo, Dios mío. Él tenía que terminar lo que Dios le había comisionado. Él tenía la tarea que la empezó, él tenía que culminarla. Y nosotros como cristianos tenemos que ser también así como él. Empezamos algo, culmínelo, termínelo. ¿Por qué deja para mañana lo que puede hacer hoy? Ahora más que nunca tenemos que estar predicando la palabra de Dios. Tenemos que estar hablando de nuestro Dios todopoderoso. Tenemos que estarle hablando al Ecuador, a los ecuatorianos y al mundo entero que hay un Dios salvador, que hay un Cristo vivo, que es la luz y que quiere alumbrar en esta nación. De verdad que yo estoy muy agradecida. Me parece que los militares han salido a las calles y me parece muy bien y están luchando y están tratando de hacer una obra con la mejor buena intención. Pero lo he dicho, lo diré y lo seguiré repitiendo. El único ser que nos puede ayudar aquí es Dios. La nación, los ecuatorianos, todos deberíamos de buscar a Dios orando, clamando y suplicándole misericordia, y Él nos dará la luz y la sabiduría para erradicar el mal desde adentro, desde el corazón de los seres humanos. Porque hay gente que está muy cargada de maldad en este país, no todos. Hay gente que está llena de podredumbre, de maldad, de violencia. Y el único ser que nos puede revelar quién, cómo, de qué manera podemos hacerlo es Dios. Por eso les vengo invitando y les vengo diciendo, amigos, amigas mías, hay que buscar al Señor. Hay que buscar al Señor. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Vamos, que el Señor nos espera. El Señor nos espera a todos. Hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. Lo necesitamos. Lo necesitamos a nuestro Rey. Él es el Todopoderoso. Y qué lindo, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y yo acabe su obra. Jesús está más bien, podríamos decir, está preocupado y anhelante de avanzar con la obra que le había encomendado su Padre y quería culminarla. ¿Y cuál era la obra? Predicar lo que dice su palabra. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Creed en el evangelio. Él tenía que predicar, él tenía que sanar, él tenía que liberar, hacer las obras sobrenaturales aquí en la tierra para que el mundo entienda y comprenda de corazón que Dios es un Dios vivo, un Dios todopoderoso, que el Dios del cielo es admirable, infinito en poder y gloria y que hace cosas maravillosas que el hombre muchas veces ni las alcanza a entender. Esa era su obra. Él tenía que traer la gloria de Dios. Tenía que llevarla por todos lados donde él iba. Tenía que manifestar el poder, la gloria de Dios. Y tenía que hacer las cosas que el hombre, nosotros humanamente no las podemos hacer. Él hacía lo sobrenatural. Pero qué lindo es el Dios del cielo. Aquí le habla a Josué y le dice a Josué, levántate. Levántate, pon manos a la obra, ponte de pie y comienza a marchar con el pueblo judío, con el pueblo hebreo. Tienes que llevar al pueblo de Israel a la tierra que yo les he prometido. Me fascina. Y le dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Hay una cosa que Josué lo tenía asegurado, y es que la presencia de Dios estaría con él. Él no lo llamó el hombre, él no se levantó porque él quiso, no fue que Moisés a él le dio el deseo, la gana, como dicen, y yo lo levanto a Josué. No. Josué fue levantado, como aquí hay tantos líderes ahora en el mundo entero, donde están muchos llamados cristianos que no los levantó el Señor, los ha levantado el hombre, el ser humano. Aquí Josué tenía algo por seguro, Dios estaba con él.
Dios estaba con él. Esa era la seguridad más grande que tenía Josué. No lo llamó el hombre, lo llama Dios a cumplir una misión. Y él sabía que si iba con Dios, él iba a cumplir, iba a poder llegar, como dijo Cristo, y es necesario que acabe la obra. Josué tenía que terminarla. Y yo creo que todos ellos, por santos hombres de Dios que fueron, sus obras no fueron tan perfectas como la de Cristo. La de Cristo es perfecta, exacta, maravillosa, divina. La obra de Cristo es, por eso él lo dijo, consumado es. La obra está concluida. Consumado es, Padre mío. He terminado lo que me encomendaste que haga aquí en la tierra, pues está hecha la obra. Qué precioso. No faltó nada. No faltó nada. Posiblemente con Moisés faltó, con Josué faltó. Grandes hombres de Dios, pero no con Cristo. La obra de él fue perfecta, es perfecta. Y luego le dice, mire lo que continúa diciendo aquí en el versículo 5. Dice Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ay, Dios mío, ante esto voy marchando con alegría, con gozo y con plena seguridad de que la victoria está asegurada. Pero no era fácil. Ellos tenían que ir a hacer frente al enemigo y tenían que ir destruyendo todo esto, gente perversa, pagana, muy mala, y pues ir tomando posesión de la tierra que Dios les había dado, los límites, todo estaba allí. Dios se lo entregó a Moisés y ahora Josué tenía que levantarse y llevarlo al pueblo a la tierra que Dios le había entregado, como dijo, que yo les doy a los hijos de Israel. Pero mire, en el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente. Si Dios está contigo, nadie contra ti. No tema, querido hermano, hermana. No tenga miedo. Pase lo que pase, usted tiene que seguir confiando solo en Dios. Ocurra lo que ocurra. Aun si el Señor nos llamase a partir, vayamos con gozo. Lo que tenemos que hacer es continuar haciendo la obra, predicando. Hemos sido comisionados, Jesucristo nos ha llamado. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Tienen que ser mis testigos. Sea un testigo de Cristo, no un cobarde. No uno que está asustado, amedrentado. Entienda que el diablo ruge y parece como esos leones, esos perros que ladran pero ya no tienen dientes. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Jesucristo ha derrotado. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Aquí en el Evangelio, a ver, déjeme acordar, aquí mismo en el Evangelio de Juan. A ver, déjeme acordar, Evangelio de Juan. Vamos a ver. Evangelio de Juan. Capítulo 12. En el capítulo 12, el versículo, déjeme, yo lo traje Josué, pero el Señor, Dios habla hoy. Así es que Dios nos hable. Dejemos un ratito Josué y vamos aquí al capítulo 12. Y dice así, en el versículo 20, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Dice, estos pues se acercaron a Felipe. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor,
quisiéramos ver a Jesús. Estos griegos se acercan a uno de los discípulos del Señor llamado Felipe y le dicen, queremos ver. Le dice, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue, se lo dijo a Andrés, otro discípulo del Señor. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces el Señor Jesús les respondió, oído a lo que dice Cristo. Cuando Jesucristo habla, no habla cualquiera, nos habla el más grande Hijo de Hombre. Y todo lo que Cristo nos ha dicho nos compete, todo, absolutamente todo. Tenemos que oírlo y oírlo bien. Si usted lo quiere ignorar, hay de aquellos que ignoran la palabra. Pero bueno, cada quien recogerá su propio fruto de lo que ha sembrado. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel es el que le ha hablado. Respondiendo Jesús, dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues, dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Y quién es este Hijo del Hombre? Le preguntó la gente a Jesús. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz o de luz. Ahí termina y luego viene incredulidad de los judíos, viene otro pasaje. Ay, Dios mío, créame que yo me quedo maravillada cuando escucho hablar al Señor. Es como que yo quedo desarmada de verdad. Como yo puedo decir, como un día dijeron una guardia, mandaron centuriones, una guardia para que lo aprendiera, lo coja preso a Jesús. Y volvieron sin él, los sacerdotes, los ancianos, todos. Les preguntaron y les dijeron, ¿y por qué no le habéis traído? Si para eso los encomendamos y los enviamos, como quien dice, ¿no? Ellos les respondieron, jamás hombre alguno nos habló como ese hombre. ¿Qué les habló Jesús? No lo sé. Pero sí que sé que jamás hombre alguno me habló a mí como este hombre. Y este precioso hombre que me habló a mí, le está hablando a todos los que habitamos en este Ecuador y a todos los que nos ven en otros países. Te está hablando a ti, amigo, amiga mía. El Señor Jesucristo nos habla a todos. Mira lo que acontece a nivel mundial.
Se necesita ser duro de corazón, podrido de mente, inmundo, impío, sucio, para no darse cuenta y seguir la vida viviéndola. ¿Qué importa? Ya pasa todo. Hay que disfrutar la vida entre tanto que la tengo. ¿Y sabe qué es lo triste? El engaño del diablo a la gente. Que la gente piensa hay que disfrutar la vida, y para ellos, para ellas, el disfrute de la vida es bailar. El disfrute de la vida es tener sexo. El disfrute de la vida es embriagarse, es drogar. Ese es el disfrutar la vida. Hay una equivocación y una mentira en lo que el diablo ha puesto a la gente en el mundo entero. Yo recuerdo cuando alguien cubano a mí me decía en el negocio que teníamos con el que era mi marido, y me decía, te estás desperdiciando, como 15 años atrás. Tienes que disfrutar la vida, me decía. ¿Por qué no disfrutas la vida? Y yo, mientras él hablaba, lo vi al mismo Satanás sentado frente a mí. No fue que yo vi cachos ni nada. Yo vi que ese hombre era la misma boca del diablo hablándome. Tú eres una mujer joven. ¿Cómo vas a creer? Me decía. Estás desperdiciando tu vida. Y lo miré y le dije, qué equivocación. Qué equivocado estás, amigo mío. Porque quien está desperdiciando su vida eres tú. Y quien verdaderamente disfruta la vida soy yo. Porque yo la disfruto de la manera correcta. Yo descanso en paz. Yo no ando embriagada. Yo no me despierto chuchaqui. Chuchaqui dicen, ¿no? Yo no me despierto con dolor. Yo no tengo esas cosas. Mas tú te estás destruyendo. Ese varón tomaba bastante. Le gustaba el alcohol. Fumaba, salía fuera del negocio y fumaba y luego apagaba y volvía al negocio que teníamos. Tú te estás destruyendo. Yo no te fumo, tú fumas. Tú te has puesto a pensar cómo estarán tus pulmones con la nicotina. Tú tomas, que estás destruyendo tu estómago, tu hígado. Yo no tomo. ¿Quién está disfrutando la vida? Verdaderamente soy yo, pero yo la disfruto de la manera correcta, como Dios quiere que vivamos y que disfrutemos en esta vida. Pero mire cómo el enemigo me estaba hablando, con qué sutileza, un guapo cubano simpático me hablaba, disfruta la vida, no te das cuenta, me decía, vida es una sola. Y yo sentía que hasta la silla me la estaban moviendo, pero estaba firme y clara. Y le agradezco a Dios por ello. Entonces, dice que Andrés y Felipe le dijeron al Señor que unos griegos lo buscaban. Y el Señor Jesucristo les respondió y les dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Señor Jesucristo sabía que la búsqueda de esos griegos era un mensaje más para él, que la hora de partir de la tierra, cumplir por completo su misión y volver al lugar de donde él había salido, que era del cielo, y al cielo tenía que volver, esa hora estaba llegando. Por eso dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Está hablando de él mismo. Si yo no muero, dice, lo que estaría diciendo es, si yo no muero, dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, él dice, lleva mucho fruto. Yo tengo que morir y voy a resucitar. Y una vez que yo resucite, mi espíritu estará en miles y en millones de personas. Y miren cómo se van a multiplicar por millones. 2000 años han transcurrido aproximadamente. ¿Cuántos millones y millones de verdaderos hombres y mujeres de Dios han existido en esta tierra y creyeron a Jesucristo? Y él dice, escuche, si el grano de trigo no cae en la tierra, es decir, si él no muere, el grano de trigo cuando es sembrado,
y se hace el huequito en la tierra y ahí se lo pone y se lo tapa. ¿Qué hace la tierra? Cumple su función. En la inclemencia del tiempo, la lluvia, el calor, todo, están adentro golpeando ese cascaroncito donde está adentro, está la semillita del trigo. ¿Y qué tiene que hacer? Romper el cascarón para que salga la planta, para que brote. Si el grano de trigo se queda solo es eso, un granito nada más. Pero si sale la planta, rompe, lucha y todo lo que hace la tierra para que se rompa ese grano hasta que salga y brota la plantita, ya no va a haber un grano de trigo. Van a haber muchos granos de trigo. Y es lo que el Señor está diciendo. ¿Ah? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si él moría, él sabía que iba a resucitar y entonces el fruto sería multitudinario, de millones y millones y millones de almas. Solamente pongámonos a pensar cuando los discípulos del Señor comenzaron a predicar, ¿cuántos millones de personas creyeron? Solamente allá en Jerusalén, cuando el apóstol Pedro por primera vez se levanta para dar su primer mensaje. En el libro de los Hechos, capítulo 2, lo tenemos allí tan maravillosamente. Solamente aquel día creo que son convertidos 4,000 o 5,000 hombres, personas, varones. ¿Quiénes más se convirtieron? El primer mensaje, luego vino el segundo. Creo que ahí se convierten, ahí creo que son 5,000 o 4,000, pero en el uno es 4,000, en el otro es 5,000, 9,000. Y siga usted, ¿cuántos más se convirtieron? Y solamente era Pedro el que dio en esos dos mensajes. Siguieron predicando hasta el final de su existencia terrena. No solamente predicaba Pedro, predicaba Juan, predicaba los que nos nombra aquí, Felipe, Andrés. De Felipe tenemos el pasaje que nosotros lo meditamos, del eunuco, cuando el Espíritu Santo le dice, únete a ese carro, y se une y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y ese etíope le dijo, ¿y cómo si nadie me enseña? Felipe sube, lo invita, ven, sube y enséñame. Y Felipe sube, le enseña, y ese hombre creyó. Y cuando creyó, le comienza a hablar del evangelio de Cristo, Felipe. Y le dice que de lo que él está leyendo habló el profeta Isaías, pero habló no del profeta mismo, no de él mismo, sino de uno que había de venir, de Jesús de Nazaret. Y cuando ese hombre llegó a determinado lugar, le dijo a Felipe, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Le dijo Felipe, si tú crees que Jesucristo, Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. Y ese hombre dijo, creo que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y bajaron y en ese instante lo bautizó y dice que él siguió su camino gozoso y Felipe, el Espíritu Divino, lo llevó a otro lado. ¿Cuántos millones de almas? Cuando pensaron todos los que odiaron a Jesús y lo persiguieron, desde los grandes gobernantes como Pilato, Herodes, los sacerdotes, los ancianos, se acabó, se terminó. Cuando aún tenían pruebas de que había resucitado porque el sepulcro estaba vacío, ofrecieron dinero, pagaron dinero para callar a esos soldados que no digan nada. Pero no pudieron callar lo que se venía. Se venía una manifestación del poderío de Cristo. Ya el grano de trigo no estaba solo, ya no era solo Cristo, ahora eran sus 12. 3,000 se convierten en una predicación de uno de sus discípulos, 5,000 en otra, 4,000 creo que son en otra predicación. Mire, vaya sumando. Después el Señor levantó al apóstol Pablo. Miles, millones, ¿cuánta gente escucharía? Y luego el Señor, con el transcurrir de los años, ha seguido levantando siervos y siervas que prediquen su palabra. Ahora estamos en nuestro calendario en el año 2024 y yo también estoy predicando a Jesucristo. Nadie pudo detener. Nadie lo pudo detener.
El grano de trigo había caído a tierra y había muerto y ahora estaba llevando mucho fruto. Nadie podía detenerlo. Un día que hicieron callar a los discípulos del Señor. Los quisieron callar. Y dice las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, dice que estaban viendo el milagro que habían hecho Juan y Pedro. ¿Y qué milagro habían hecho? Habían sanado a un cojo. Le habían hecho ese milagro. A un cojo de nacimiento. Y Pedro hace ese milagro en el nombre de Jesucristo, levántate. Ese hombre se levantó y caminó. Dice en el versículo 14 del capítulo 4 del libro de los Hechos, dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban, dice, entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué vamos a hacer con este par de hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. No podemos negar lo que esos hombres han hecho. Ese hombre era cojo de nacimiento, ahora brinca y salta y alaba a Dios. Ahí estaba el grano de trigo. Había muerto y había resucitado y ahora estaba llevando mucho fruto. Ahí está Jesús de Nazaret. Por eso lo adoro. Porque el grano de trigo que murió y resucitó también vino a mi vida. Y me llamó para que yo también dé fruto. Dice, no lo podemos negar. Sin embargo, ellos están cavilando ahí, los sacerdotes, los fariseos, los ancianos. Dicen, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Vamos a darles amenazarlos. Vamos a decirles que ya no hablen más en el nombre de ese hombre llamado Jesús. Vamos a amenazarlos. De aquí en adelante ellos no pueden hablar en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y vamos a hacerle una amenaza. ¿Qué amenaza les harían? No lo sé. Las escrituras no lo registran, pero deben de haber sido muy severos y muy groseros. Para que no hablen más, dice aquí. No hablen más de aquí en adelante a hombre alguno, es decir, a ninguna persona le hablen en este nombre. Pero si este es el nombre que Dios le ha dado a los hombres, en el nombre de Jesucristo hay salvación, hay perdón de pecados, hay vida eterna. ¿Cómo se puede callar ese nombre? Y escuche, dice, llamándolos, lo llamaron a Pedro y a Juan, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los llamaron, los intimaron, los amenazaron, trataron de intimidarlos. Dice que para que de ninguna manera hablen más, nunca más, ni hagan, ni enseñen, ni hagan milagros ni nada en el nombre de Jesús. Les dicen ellos, los amenazaron, dice, llamándolos los intimaron, dice, los amenazaron, los amedrentaron, trataron de hacer que ellos se asusten y que no hablen más ni enseñen en el nombre de Jesús. Pero escuchen lo que responde Pedro. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgan ustedes, les dice Pedro. Mire usted, Pedro y Juan les respondieron y les dijeron, hagan el juicio ustedes.
es justo delante del Dios vivo, delante del Dios de los cielos, obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Eso tenemos que hacer, obedecerlos a ustedes, pero no obedecer a Dios. Era lo que ellos estaban haciendo. Ellos no querían obedecer a Dios. Y ellos querían que la demás gente tampoco obedezca a Dios. Aunque ellos se llamaban servidores de Dios, que creían en Abraham y en Moisés. Pero la realidad es que estaban negando lo que la palabra de Dios, los profetas y todos hablaron un día. Por eso les dijo Jesucristo: si ustedes creyeran a los escritos de Moisés, a lo que Moisés dijo, ustedes me amarían a mí. Si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían a mí, porque Abraham habló de mí, Moisés habló de mí. Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes no tienen la ley de Moisés. Ustedes son hijos del diablo, les dijo Jesús. Vosotros sois hijos del diablo. Y los deseos de vuestro padre, vosotros hacéis. El diablo es mentiroso, odiador, ya les he enseñado. Y eso hacía esa gente. Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. El versículo 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar, dice Pablo, de decir, no podemos callar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Lo mismo me pasa a mí, lo mismo. Yo no puedo dejar de hablar de lo que he visto y de lo que he oído. El Señor ha hecho cosas maravillosas en mi vida. ¿Cómo las callo? He oído tantas veces su maravillosa voz alentándome y fortaleciéndome, dándome luz para que vaya por tal camino. No podemos callar. Lo escucho a través de su palabra cada día cuando habla a mi corazón. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Este hombre en quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y no podían ellos refutar ni negar, porque dice, les amenazaron a los discípulos, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo, todos glorificaban a Dios por el milagro que se había hecho. Estaban alabando, estaban glorificando a Dios. El hombre al cual se había recibido ese milagro tenía, tenía más de 40 años de edad. Y nadie más que él para gritar. No era un bebé, era un hombre de más de 40 años. Él mismo ha de haber proclamado: yo era cojo. Hoy mis piernas son tan sanas, están brincos, saltos. Y estas piernas que tengo ahora, quiero alabar y glorificar a Dios con ellas. Quiero saltar de alegría porque Dios está vivo. Y lo que era imposible aún para la ciencia, para Dios fue posible. ¿Se da cuenta? Tiene que poner sus miembros también para alabar al Dios de los cielos. ¡Ay, el grano de trigo! Jesús lo dijo. Lo recuerda, aquí estábamos leyendo en el Evangelio de Juan capítulo 12. Dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Hay que aborrecer nuestras vidas. Es aborrecer todo lo carnal, los deseos, la concupiscencia, los apetitos, los deleites sexuales, sensuales, todo lo que nuestra carne puede querer. Vamos muriendo cada día. Dice: el que aborrece su vida en este mundo, aquí, en esta tierra, en esta carne que está viva, en este mundo para vida eterna la guardará. El que la aborrece, todos estos deseos carnales,
los lleva a la cruz de Cristo y ahí van muriendo, para vida eterna te estás guardando, querido hermano, hermana. Para vida eterna, vale la pena. Todo lo de este mundo es pasajero, pasará todo. Pero el que oye y escucha a Jesús y hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si alguno me sirve, sígame, dice el Señor. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Qué lindo. Si alguno me sirve, sígame. Sigamos a Jesús, la fuente de la vida. Que donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Promesa firme que Jesucristo estará con nosotros. Ay, pero puede venir una matanza, puede venir esto o aquello. Cállese y créale a Jesús. Si usted se llama cristiano o cristiana y está lleno de miedo, de temor, usted es un pecador. Usted está cochino en su conciencia, porque el perfecto amor de Dios, cuando llega a nuestros corazones, echa fuera el temor. El espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía, es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Hay tanta gente llamada cristiana y está más llena de terror y de temor que la gente que está en el mundo sin Dios, sin luz y sin esperanza. Hay muchos que no quieren ni sacar un pie afuera. Uy, no ve lo que está pasando. Ay, qué terror. ¿Por qué no te dedicas, si te llamas cristiano o cristiana, a orar, a clamar a Dios, a interceder delante de Dios, a suplicarle que el Señor tenga piedad de esta nación, de los que habitamos aquí, que el Señor saque a la luz la corrupción, la podredumbre, y que Él en su infinita bondad nos haga justicia? ¿Usted cree que Dios no va a escuchar la oración de su pueblo? Lea las Sagradas Escrituras. Cuando oraban de corazón, Dios escuchaba y Él respondía. El mismo Dios que le dijo a Josué: levántate, pon manos a la obra. Así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Josué, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Es el mismo Dios de Josué, nuestro maravilloso Dios. Creámosle a Él. Tenemos al grano de trigo que murió y resucitó, y ahora da fruto y dará fruto por siempre, el Rey de Gloria, hasta que todo sea sujeto bajo sus pies. Y escuche, le dice: donde yo, allí también estará mi servidor. El que me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. El Señor nos ha prometido: si usted, hermano, hermana, sirve al Señor, usted estará con Cristo. Y Él está con nosotros para siempre. Porque dice: ahí estará, donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Dios mío, se fue a la gloria, ha sido glorificado, está en la eternidad. Vamos, que allá donde Él está, nosotros también estaremos. Estaremos con Él. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Qué honra? Yo no, por eso yo no puedo. Qué tristeza sentí el martes pasado que no pude traer el mensaje. Y no lo pude traer porque de verdad estaba prohibido prácticamente. 5 o 6 de la tarde no había nadie en las calles. Y nos prohibieron, comenzó un toque de queda, no sé qué más. Bueno, pero estaba triste yo. ¿Cómo llevamos el enlace? ¿Cómo lo hacemos? Pero bueno, alabado sea nuestro Dios. No queremos dejar de predicarles a ustedes, amigos, amigas, de animar a nuestros hermanos y hermanas en la fe a que se levanten, dejen de tener temor. No estamos retando a nadie, ni estamos tentando a nadie. Sencillamente nosotros sabemos en quién hemos creído. Nuestro Redentor vive para siempre. Y luego continúa hablando mi maestro, que sigo aquí en el Evangelio de Juan. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Qué hermoso, Señor Dios Todopoderoso. Qué espíritu de obediencia en tu maravilloso Hijo. Que ese espíritu venga sobre mi vida. Ahora está turbada mi alma. ¿Por qué dice Cristo ahora está turbada mi alma? Porque Él sabía lo que se le avecinaba.
Él sabía muy bien que iba a ser crucificado, golpeado, humillado, escupido, clavado, coronado de espinas. Él sabía. Está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Él estaba claro que la obra tenía que ser consumada. Hecho está, consumado es. Si Cristo no acababa la obra, no hubiese salida para nosotros. No habría salvación, no habría vida eterna, no habría perdón de pecados, no habría nada para nosotros. Solamente la muerte y la destrucción eterna y la condenación eterna bien merecida a causa de tantas maldades y perversiones que hemos hecho. Pero Él tuvo misericordia. Y Él dijo, yo para esto he llegado. ¿Qué le diré a mi Padre? Sálvame de esta hora. No, no. Yo para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y Dios inmediatamente le respondió. Y dice que vino la voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Mi hijo tan humilde, sumiso, obediente, yo lo glorifiqué. Ya mi nombre en ti, hijo mío, y lo glorificaré otra vez. Cuando te levantes vivo de entre los muertos. La multitud pensó que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Pero Jesús les respondió y les dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, para que crean, para que entiendan que Dios es real y que Jesucristo es el Hijo de Dios. No vino esta voz por causa mía, esta voz vino por causa de vosotros. Ustedes han oído la voz, no es un trueno, no es un ángel, es la misma voz de mi Padre. Y les ha permitido escucharla para que crean y estén seguros con mi Padre y conmigo. Ay, hay que creer en Él, hay que creer. Y luego el 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora dice, el Señor es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Gloria sean dadas a Dios. El grano de trigo tenía que ser sembrado, sepultado. Pero dijo él, ahora es el juicio de este mundo. El príncipe de este mundo será echado fuera. Claro, Dios iba a juzgar el pecado de toda la raza humana en la humanidad de un hombre santo, puro, perfecto, llamado Jesús de Nazaret. En ese cuerpo como hijo de hombre que se humanó, en ese cuerpo puro, perfecto, santísimo, Dios juzgó el pecado de todo el mundo. Por eso dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? Satanás. Jesucristo lo echó fuera, Satanás. El diablo que está induciendo a tanta gente que se les pudra la mente, a tanta gente que se estén involucrados en lavado de dinero, en narco, en esto, en violencia, ¿cómo se llaman? En las pandillas, en las bandas. ¿Quién cree que está atisbando toda esa maldad, esa violencia en el corazón del ser humano? El hombre, la mujer le abren las puertas pecando, y quien entra a las vidas de ellos, de ellas, es Satanás. Una persona que es pecadora, hombre o mujer, es esclava del diablo, esclava de los demonios. Los atormentan los demonios, les hablan los demonios a la mente, les ponen en la mente y en el corazón y comienzan a hacer perversidades, maldades. Entréguele su vida, su mente, todo su ser a Jesucristo para que Él ponga cosas buenas. El diablo le va a poner solo maldad, suciedad, porque si algo quiere Satanás con ustedes, que se pudra con él en el infierno. Pero Jesucristo vino para sacarlo de ahí a usted, a mí, a todos.
Y a nosotros nos ha sacado, le hemos creído al Señor. Pero mire lo que dice el Señor aquí. Ahora es el juicio de este mundo. Dios iba a juzgar el pecado de la raza humana en la humanidad de Jesucristo. El príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora todos podemos vencer a Satanás con la gracia, la ayuda y el poder de Jesucristo. Porque Jesucristo lo derrotó, nosotros también lo podemos derrotar. Nosotros también lo podemos echar fuera. Si usted es una persona que se masturba, usted puede ser libre de ese demonio que lo atormenta. Si usted es una persona adúltera, fornicaria, usted puede ser libre de esa potestad que lo esclavizó y lo atormenta o la atormenta. Si usted es alguien esclavo del trago, de la droga, usted puede ser liberto. Usted puede ser libertado y dejar de pertenecerle al mismo diablo. Usted puede recibir la liberación. Solo crea que Jesucristo es el Señor. Esto no es una fábula. Ay, sí, ustedes son pura palabra. No, señores. Pedro dijo, yo no puedo dejar, y Juan, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Hemos visto al Mesías, hemos oído a Jesús hablándonos y lo hemos visto a través de los milagros y las obras maravillosas que no solo ha hecho en mi vida, en multitud de gente que la he ministrado, que he hablado, que los he visto cambiar y que hoy perseveran en el camino. Me decía una vez un varón, estaba llorando él y me decía, yo la conozco a usted, yo la conozco. Y yo le digo, a mí, y yo también comencé a sentirme incómoda. A mí, usted me conoce, sí, era un pastor. Y yo había ido porque quería comprarle unas cosas que estaba vendiendo. Y cuando me vio, me quedó viendo a la distancia. Yo la conozco a usted, yo la conozco a usted. Y yo le digo, a mí, ¿usted me conoce, pastor? Sí, yo la conozco. Pero yo no lo recordaba. Yo no, en mi mente no, yo no lo conozco. Pero hay un momento cuando él está llorando y me dijo, yo la conozco, me dijo, yo la conozco a usted. Usted predicaba en los parques, en las plazas. Usted ha sido predicadora del evangelio. Le dije, sí, yo he predicado. Yo he sido predicadora, le dije. Entonces me dijo él, le voy a contar, y comenzó a contarme la historia. Mi esposa y yo nos íbamos a divorciar. Pasábamos acá en la ciudad donde vivo, hay un parque que se llama Centenario. Pasábamos por el parque Centenario. Había una mujer que estaba predicando. Por supuesto, me dijo que esto hace como 20 años atrás. Y estaba predicando a esa mujer y la escuchamos, y con mi esposa nos quedamos parados escuchando en todo el ruedo que le habían hecho. Había mucha gente y nos quedamos escuchando. Después que escuchamos el mensaje, salimos de ahí y comenzamos con ella a hablar, con mi esposa, y nosotros nos reconciliamos aquel día. Decidimos no divorciarnos y creer en Dios. Creímos en el mensaje que escuchamos, aceptamos a Cristo y nos fuimos y dialogar con ella y decidimos darnos otra oportunidad y no divorciarnos. No nos divorciamos. Pasaron los años, seguimos perseverando. Yo he sido levantado como pastor, tengo casi 20 años, y usted ha abandonado a su hijo por casi 20 años, me dijo. Yo también estaba llorando en aquel momento. Yo también lloraba ya, porque yo me estaba enterando allí que había predicado tantos años atrás, cuando era una niña espiritualmente, y el Señor había convertido esa alma, esa pareja, había sanado ese hogar, había restaurado ese hogar, y ahora ellos disfrutaban. Y me dijo, tantos años vamos a conmemorar de casados. No me acuerdo, eran 37, no recuerdo cuántos años iban a celebrar de casados. Me dijo, creo que eran más, no me acuerdo, hicieron una linda fiesta, la quisiéramos tener allí. Ahí estaré, le dije. Y yo fui a esa reunión. Así fue. Estaban celebrando sus no sé cuántos años de matrimonio, de casado. La gloria
La honra y los aplausos sean solo para Dios, para el Cordero Santo, que si el grano de trigo no caía a tierra y moría, no podía llevar fruto. Él tenía que morir, él tenía que dejar de ser el grano y convertirse en millones y millones y millones de granos. Porque ahora Él mora por su espíritu en nuestros corazones. Jesucristo está habitando dentro de nosotros. Lo adoramos al Rey. Es el tesoro que tenemos en esta vida. Y que por nada de esta vida yo lo quiero cambiar. Por nada, pase por lo que pase, por debilidades, por necesidades. Como dice Pablo, en hambre, en desnudez, en peligro, en espada, no me importa. Solo le pido a mi Señor que sea valiente, esforzada, como le dijo el Señor a Josué. Y luego dice, el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás fue echado fuera. Ahora todos podemos echar fuera a Satanás en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y finalmente, para volver un ratito, para concluir en el libro de Josué, el 32 del Evangelio de Juan 12, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice Cristo. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Qué atracción mana desde la cruz. Bendita atracción, sublime atracción. Él dice, si yo fuere levantado, dijo Cristo, y si yo fuere levantado de la tierra, el grano de trigo nació, creció y se hizo un gran árbol. Él iba a ser levantado en esa cruz. A todos atraeré a mí mismo. Qué lindo, Dios mío. Como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo 14 y 15. Dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Escuchó lo que dijo el Señor en esta maravillosa palabra que dijo Cristo? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Moisés levantó una serpiente de bronce en un palo, en un asta, y ahí hizo una serpiente de bronce. Venía el pueblo de Israel, era picado por unas serpientes venenosísimas. A causa del pecado y la rebelión de Israel, Dios hizo que brotaran muchas serpientes, pero muchas, en el desierto, y les picaban y morían, y les picaban y morían, a causa de la picadura de estas serpientes mortales, que el veneno era mortal. Pero ¿sabe lo que pasó? Moisés le dijo, Dios, hazte un asta y ahí levanta una serpiente de bronce, figura de Jesús de Nazaret, figura de Cristo. Dijo Cristo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿En qué iba a ser levantado Jesús? En una cruz, en un madero. Dios Todopoderoso, que nos perdone el Señor por haber hecho tan grande mal a su Hijo. Pero Él nos hizo solo bien. Y escuche el versículo 15, para que todo aquel que en Él crea. ¿Cuál era la misión de ser levantado en esa cruz, en ese madero? Para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Jesús cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso vino a ser mi Mesías, mi Rey, mi Salvador, a darnos vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El pecado lo llevará a la perdición y a la condenación eterna, mas tenga vida eterna, lo que vino a darnos Jesús de Nazaret, la vida eterna. Glorioso sea el Señor Jesús, bendito sea mi Rey. ¿Usted quiere la vida eterna? Venga Jesús. Volvemos por un momentito más aquí al libro de Josué.
¿Se acuerda? Algo tenía seguro Josué, que Dios estaba con él. Usted, hermano, téngalo por cierto y por seguro que Jesucristo está con usted. Él lo dijo y él nos dijo, yo no los dejaré, yo no los voy a desamparar a ustedes. Yo estaré con ustedes, yo enviaré la promesa de mi Padre, yo enviaré al Espíritu Santo que estará en vosotros. Ustedes van a ser mis testigos. ¿Y qué más nos dijo Cristo? Y donde estén ustedes, estaré yo. Él nos ha dicho que estará con nosotros. Su compañía lo tenemos por seguro que así es. Cristo está con nosotros. Dios también le dijo a Josué, en el versículo 5 leíamos, nadie te podrá hacer frente, nadie te va a poder derrotar, Josué, nadie te va a poder derribar, nadie te va a poder destruir, nadie te podrá hacer frente, Josué. En todos los días de tu vida, qué lindo, Josué sabía algo, Dios estará conmigo hasta el fin de mi peregrinación. En todos los días de tu vida, Josué, nadie te puede hacer frente, hermano, hermana mía. En todos los días de su vida, usted ha creído en el Hijo de Dios, nadie le puede hacer frente en toda su existencia. Mientras usted viva y exista en esta tierra, después estaremos rendidos a los pies de nuestro divino Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Así como yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo, Josué. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo no te voy a dejar, Josué. Yo no te voy a dejar, tampoco te voy a desamparar. ¡Ay, qué alegría, Señor! Él no nos va a dejar, ni nos va a desamparar. Crea en Dios. Amigo, amiga mía, crea en Jesucristo. Él nunca lo va a dejar. Él nunca la va a desamparar. Confíe en Él, pero confíe de corazón. Si usted se llama cristiano y está lleno de miedo, aterrado, lleno de pánico, ¿qué clase de cristiano es usted? Reprenda al diablo, porque el temor, el miedo, ese pánico no viene de Dios, viene del diablo, viene del infierno. El temor que hay en nosotros a Dios es un temor reverente. Le tememos a Dios reverentemente. Lo honramos a Él porque es el Dios santo, el Dios vivo, el Dios verdadero. Ay, pero sí le dijo algo más el Señor. Josué, una vez que el Señor le garantiza, le da pero por seguro, nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Así como yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo, Josué. No te voy a dejar, tampoco te voy a desamparar. Y luego le dice, esfuérzate sí y sé valiente. Lo único que quiero, que tú seas esforzado y valiente. Porque tú vas a repartir a este pueblo la tierra por heredad, la cual yo juré a sus padres que se la daría. Yo les juré a Abraham, yo le dije a Jacob, yo les dije que les daría esta tierra. Y Dios no es un Dios que miente. Todo lo que Él promete, lo cumple. Y Él tenía que cumplir lo que le había prometido a su siervo Abraham. Y de esos lomos salió esta nación judía o los israelitas. Y Dios le dice, yo lo único que quiero, Josué, es que te esfuerces y seas valiente. Ahora nosotros, dados las cosas que vivimos en el país, tenemos que ser más esforzados y valientes que nunca. Usted sabe, yo estoy predicando aquí, es hora de Ecuador, casi 10:30. Yo tengo que partir de aquí a mi casa y me voy caminando. El Señor me protegerá, Él me guardará. No estoy retando a nadie, no nada que ver, pero tengo que cumplir con la obra comisionada por mi Padre. Yo tengo que predicar su palabra. Hay hermanitas, y me voy con mi niña, las dos solas. Él nos protegerá, porque físicamente estamos las dos. Espiritualmente hay cortina de ángeles que van con nosotros. Y el primero que va delante de nosotros es el ángel de Jehová, allanándonos el camino. Yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo confío en Dios. Él me guardará
y hasta que su obra en mí él la culmine, yo no me puedo ir. Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No te pueden quitar la vida, no te van a ganar las batallas, tú vas a ser el ganador, pero tienes que ser esforzado y muy valiente. Hay que ser esforzado. Usted sabe, cuando estábamos en el mundo, ¿cuánto nos esforzábamos? Le servíamos al diablo, servíamos a Satanás. Si teníamos que irnos a un baile 10, 11 de la noche hasta las 4 o 5 lugares peligrosos, no veíamos nada. Igual nos íbamos. Si alguien se nos ponía en el camino, igual lo dejábamos de lado, un empujón, pero nadie impedía. Y si llovía, con los zapatos al hombro. Pero llegábamos, nadie nos podía detener. Éramos tan avesados, tantas cosas hacíamos, éramos muy machos, muy valientes, y ahora somos los más cobardes. Hoy yo no comulgo con esa gente, se llaman cristianos, tienen el nombre pero el corazón de paganos. El verdadero cristiano está seguro. Sabemos que Dios está con nosotros. Lo único que clamo cada día es: auméntame la fe, enséñame a creer más en ti, que yo cada día, Señor, pueda ser más esforzada y más valiente. Llévame a predicar más en el fuego, en el poder, en la pasión que solo tu Espíritu da, Cristo de la gloria. Tú estás vivo y tú me apasionas, y yo quiero hablarle al mundo con ese amor que solo tú lo puedes poner en mi corazón. Adoro a Cristo y sé que mi Redentor vive. Quiero repetirlo como lo dijo un día Job: podrido, cayéndose por pedazos su carne, se le había terminado sus hijos, se los mató el diablo, le quitó todo, les quitó la vida a sus hijos, permitido por Dios, no porque el diablo puede, solo cuando Dios le permite. Le quitó ovejas, ganado, todos los asnos, los camellos, todo le mató, le destruyó. Lo único que le quedó vivo a Job fue la mujer. Lo único, todo le destruyó. Pero a pesar de todo lo que vivía Job, seguía declarando: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Dios está vivo, y aunque esté deshecha esta mi carne, yo voy a ver a Dios con estos ojos, yo lo voy a ver. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le creamos a Él, pase lo que pase, ocurra aunque la tierra sea removida, yo no temeré, porque si Dios está conmigo, nadie contra mí. Creamos en Dios. Él es nuestro eterno y maravilloso Dios de los ejércitos celestiales. Y Jesucristo, el gran abogado, supremo y sumo sacerdote que tenemos delante de Dios. ¿Cómo le podían decir a Pedro y a Juan: les prohibimos que hablen en ese nombre, si el nombre que más hay que predicar y gritar al mundo es el nombre de Jesucristo de Nazaret? En Él hay perdón, en Él hay perdón, en Él está la vida. Es el autor de la vida, es el que ha resucitado y es el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. A Él sea la gloria, la adoración y toda la alabanza por siempre. Los amo, los bendigo. Mañana estaremos orando aquí por todos nuestros queridos y fieles amigos, por todos los que se suscriben a mi canal, hermanas, hermanos en la fe, amigos, amigas mías. Estaremos orando aquí, voy a venir a orar y venimos a orar los miércoles de manera especial. No dejamos, mi niña, yo, de estar aún en nuestros hogares orando por ese remanente que Dios me ha dado a través de las redes. Quiero una vez más bendecirla, bendecirlos, desatar sobre ustedes bendiciones de lo alto, deseando que este año sea un año de bendición espiritual, de prosperidad en todo lo que usted necesita, mi buen y fiel amigo y hermano. Y no los voy a soltar hasta que la gloria de Dios sea vista también en todos aquellos que fielmente me siguen y que Dios les ha permitido suscribirse a mi canal, y a todos los que Dios va a añadir. Yo los bendeciré, las bendeciré, las bendeciré. Y Dios me dice en su palabra: lo que tú bendigas en la tierra, yo lo bendeciré en el cielo. Y mi Padre no miente, mi Cristo no miente. Todo lo que yo bendiga en esta tierra, mi Rey Jesús lo va a bendecir. Un abrazo para todos y tribútele la gloria y el honor solamente a Dios, al Padre, al Hijo
al Espíritu Santo, que tienen tanto amor y tanta misericordia para con nosotros. Yo no me voy a perder esta bendición, esta oportunidad de servir al Dios viviente. Aquí estaré con la gracia y la misericordia de mi gran Dios y de mi Rey Jesús. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Los bendigo. Mañana oraremos hasta el día jueves. Gloria a Dios. Aleluya.